Ok, al parecer estoy en vivo. Por favor, que alguien me pueda confirmar. Y con eso ya estaríamos comenzando. He tenido serios problemas para poder empezar. La señal ha estado muy inestable. Estamos a través, estoy enviando el link a través del grupo oficial de WhatsApp, Comunidad Veritana. Tenemos a Fabián, apareció Fabián ahí, qué bueno, mucho gusto. Tenemos a Eduardo, qué maravilloso. Tenemos a Fabián, bueno, Fabián ya lo nombré. Leslie también, maravilloso, Leslie, Teresa. No, sí, lo que pasa es que la señal ha estado malísima. Envié una señal, unas links y no abría. Después se cerró, después no sé qué pasó ahí. Y parece que Daniel, un saludito para Daniel también. Dios te bendiga grandemente. Se le ve bien. Perfecto, ya. Bueno, vamos rápidamente a ponernos manos a la obra, a recuperar tiempo, ¿ok? Gracias, chicos, por conectarse. Vamos a tener una reflexión bien profunda, dado que quisiera cerrar este análisis con Apocalipsis, que es uno de mis libros favoritos, ¿verdad? Es mi especialidad, como todos ustedes saben. Bien. Solange, apareció Solange, qué bonito. Bendiciones, mi profesor Walter, muy bien. Igual para ti, Solange, muchas bendiciones. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces la reflexión de hoy. Espero que hayan tenido una linda semana y si no fue tan linda, bueno, a, a ponerse de rodillas, ¿verdad? Como me decía mi querida abuela, doña María Antonieta Wong Galleguillos, ¿verdad? Hijo, doble las rodillas, me decía, doble las rodillas. ¿Ah? O cuando me preguntaba, ¿cómo le ha ido? Y yo le decía, bien. Y ella me decía, ¿gracias a quién? Gracias a Dios. Ah, gracias a Dios, me decía. ¿Verdad? Sí. Vamos a hablar porque recuerden que estuvimos hablando sobre, ¿somos testigos de Jehová? No los testigos de Jehová del Salón del Reino, pues. No, testigos del Creador, ¿ah? De Jehová de los ejércitos, de el Dios cristiano, ¿verdad? El Dios de la Biblia, de la palabra de Dios, de nuestra querida y amada Reina Valera, ¿verdad? En sus distintas versiones, ¿no? ¿Somos realmente testigos de Dios? ¿Estamos siendo testigos de Dios? ¿Qué es ser un testigo de Dios? ¿Ah? Recuerden que testigo, de ahí viene testimonio. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 1? Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué significa eso y no sin antes realizar una pequeña oración, si ustedes me permiten. Vamos a orar para pedirle a nuestro gran Dios que nos dirija, ¿vale? Bien, vamos a orar entonces y ahí ya nos largamos a conversar y a compartir algunas cositas. Siéntase libre de comentar, de preguntar a través del chat. Solamente pueden chatear aquellos que están suscritos al canal. Tienen que suscribirse, ¿vale? Bien, y así van a poder participar del chat. Hagan todas sus preguntas, sus comentarios. No tengo ningún problema con eso, ¿ya? Bien, vamos a orar entonces. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque me permites poder comunicarme con mis amigos, con mis hermanos, con la iglesia. Gracias, Padre, porque aquí está tu iglesia reunida para reflexionar y para escudriñar y analizar la palabra. Padre, te ruego que nos bendigas con el Espíritu Santo, que lo necesitamos para poder comprender, para poder, Señor, afianzar, confirmar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ayuda a cada uno de aquellos que se están conectando, aquellos que van a ver esta transmisión. Bendícelo, Señor, y te ruego que tú abras su entendimiento para poder gozarse de las maravillas y los misterios de la palabra de Dios. Ayúdame a transmitir tu verdad, la revelación de la manera más precisa, más directa, más clara y también más sencilla. Padre, gracias por este privilegio que me das de poder ejercer este ministerio
de la enseñanza. Gracias, Padre, acompáñanos, te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio. Bien. Bueno, abrigaditos, listo con las cookies, con las galletitas, con los mates y con los tecitos de hierba y listos para comenzar esta odisea de el primer día de la semana, el día domingo, ¿no es cierto?, donde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, vamos rápidamente a manera de introducción a recordar lo que habíamos analizado la clase anterior. Yo digo clase, estoy pasado a clase. No, esta no es una clase, este es un lectio, ¿ok? Vamos a reflexionar y a comentar la palabra de Dios. Acuérdense que habíamos visto segunda de Pedro. Vayan a buscar en su espada de dos filos, Vayan a la segunda carta del apóstol Pedro, ¿ok? Bien. Ok. A propósito de dos filos, yo quiero, porque esto que le acabo de mencionar recién, de que saquen la espada de dos filos, refiriéndome a la palabra, tiene un propósito, ¿vale? Tiene un propósito. Y ese propósito es el de fijar en ustedes cierta idea, cierta noción, ¿verdad? A veces ustedes no se dan cuenta. Yo voy a contar algunos secretillos que uno tiene desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Bueno, yo les he dicho siempre que la repetición es la madre del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso, de alguna manera, yo tengo esa práctica, digamos, ¿ah? De constantemente estarles repitiendo ciertas materias, ciertos conceptos, ciertas ideas, ¿verdad? Darme una vuelta y volver de nuevo a repetir lo mismo, quizás de otra manera, con matices distintos, pero eso de alguna manera va arraigando, anclando, como se dice en psicología, anclando, ¿no es cierto?, en su consciente y en su inconsciente, ¿verdad? Ciertas pautas, ciertos principios que necesito que se queden en ustedes, ¿ok? Entonces, yo ahora le mencioné, ¿no es cierto?, la palabra, espada de dos filos. Entonces, ustedes ya, espada de dos filos, claro, suena como anecdótico, ¿verdad? Porque es como un decir, siempre decimos la espada de dos filos, y todos sabemos espontáneamente que nos referimos a la palabra de Dios, pero eso tiene un propósito, tiene un trasfondo. Porque eso de espada de dos filos es bíblico, ¿ok? Es bíblico, así que vamos a ver algo de eso. Vamos a ver algo de eso, ¿ok? Ok. Si ustedes van y ya buscaron la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, de la segunda carta del apóstol Pedro, vamos para allá. Ahí Fabián me pregunta qué significa lectio, lectura. Lectura, es una palabra en latín que significa lectura. Lectura, vamos a dar una lectura, una lectio. Ok, bien. Acuérdense que hablamos sobre 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, donde se titula, la versión Reina Valera 1960, se titula testigos, la palabra clave que estamos aquí tratando de profundizar. Testigos, ¿verdad? Y el título es maravilloso. Siempre estos pequeños títulos que están acá entre medio de cada capítulo, entre medio de los versículos, ¿verdad? Estos títulos que han sido añadidos por los traductores, por los comentadores, para orientarnos o darnos un adelanto de cuál es el contexto. Generalmente estos pequeños títulos nos adelantan sobre el contenido de lo que viene, ¿vale? Y son muy acertados, realmente. Así que un aplauso para Casidorio de Reina y Cipriano de Valera. Testigos
presenciales, hablando de Cipriano Valera, yo quiero, a ver, déjeme un poco acá, déjeme un poquito acá. Bien. Acá hay un libro que es de Casidorio de Reina, Casidorio de Reina, ¿ok? ¿Mm? ¿Ok? Y aquí van a ver ustedes sobre la historia de este famoso personaje, Casidorio de Reina, ¿no? Porque nuestra Biblia se llama Reina Valera, que son dos apellidos, Reina y Valera, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la historia y la vida de Casidorio de Reina, muy entretenido, lo recomiendo, ¿eh? Esto lo pueden encontrar en la CLC, la Literatura Evangélica, pero debería estar en cualquier librería cristiana, debería estar, una librería cristiana bien nutrida, bien surtida, debería estar, ¿ah? Por si acaso. Aquellos que quieren profundizar un poquito, pues, tener cultura cristiana, teológica, y conocer algunas cositas, ¿ya? Estos son los personajes que vale la pena leer, ¿ah? Estos son los personajes que vale la pena leer. ¿Mm? Bien. Entonces, habíamos leído lo siguiente, que testigos presenciales de la gloria de Cristo. Testigos presenciales, presente, ¿verdad? Ustedes en estos momentos son testigos presenciales, bueno, no físicamente, porque ustedes no están al lado mío ahora acá, pero están presenciando en directo una transmisión, ¿verdad? Lo estoy hablando en tiempo real. Son testigos, ¿verdad? Ustedes le pueden contar de qué sucedió en la clase y qué dije, qué no dije, y cómo puse la ceja y cómo puse la boca, y le pueden contar todos los detalles a quienes no están presentes, ¿verdad? Porque no va a faltar nuestro amigo que le va a preguntar, bueno, ¿y qué pasó en la clase? Pero ustedes, como son testigos, pueden contar y relatar lo que sucedió en esta clase. Bueno, el apóstol Pedro fue un testigo presencial de la gloria de Cristo, de la gloria de Cristo. Esto es una cosa fascinante. Esto es una cosa fascinante. Por eso que hoy en día no es correcto, no es moral, no es ético y moral. Es más, es una soberbia, es una, no encuentro la palabra adecuada para ser suave, porque generalmente suelo ser muy incisivo en mis expresiones, pero trato de moderarme un poco. Pero en buen chileno, vamos a hablar en buen chileno aquí, la mayoría de los que estamos acá somos chilenos, yo creo, es muy patudo, ¿verdad? Muy patudo, muy descarado, estarse autodenominando apóstol hoy en día. Ustedes vean algún personajillo que se autodenomina apóstol, ¿no es cierto? Bueno, dos cosas, o es un sinvergüenza, simplemente, o es un ignorante, que se autodenomina apóstol porque cree que es lícito, cree que es bíblico, cree que, bueno, lo podemos perdonar porque es ignorante. Pero hay otros que son sinvergüenza, ¿verdad? Que lo hacen para ganar estatus, para que rodearse de un aura, de una cosa especial, ¿no es cierto? De una exclusividad. Entonces se autodenominan apóstol. Bueno, eso es una patudez del puerto de un edificio, porque resulta que, desde el punto de vista bíblico, los únicos que ética, moral, espiritualmente, tienen la autoridad de llamarse apóstol son aquellos que fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo. Aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus estudiantes directos, sus discípulos directos. Esos bíblicamente son los que tienen la autoridad moral para llamarse apóstoles. ¿Vale? Apóstoles. Porque dice así el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Saludo a Alejandrita. Saludo a Alejandra. Por ahí. Ah, Alejandra. Es mi pastora. La pastora. Ah, muy bien. Ya. Y tenemos a Nicot también. Maravilloso, Nicot. Excelente. Primera fila ahí de la sala de clase. Muy bien. Hablando de sala de clase, yo tengo una pizarra por acá. Bueno, ya la voy a sacar ya. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Todo lo expliqué en la clase pasada, en el lectio anterior, parte 1.
¿ya? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Interesante, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Yo ya expliqué eso, ya a qué se refiere la magnífica gloria, qué es la magnífica gloria, ¿verdad? Y expliqué, se refería al trono de Dios, desde la magnífica gloria, trono de Dios. Incluso les hablé sobre el lugar físico. ¿Se acuerdan que les hablé de los 3 cielos? La Biblia habla de un tercer cielo. Bueno, yo les dije que si hay un tercer cielo, bueno, hay un segundo y hay un primero, ¿verdad? Entonces lo expliqué en la clase anterior. ¿Qué es el primer cielo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo cielo? ¿Y cuál es el tercer cielo? Bien, bien. Bueno, desde el tercer cielo, que esa es la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, me complazco, me gozo, me siento orgulloso, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Me hace sentir halagado, me complazco, me gozo, me pone alegre, ¿verdad? Y nosotros, dice Pedro, oímos, no solamente han visto con sus propios ojos, sino que, ahora todo esto dice nosotros, porque acuérdense que estaba acompañado de 2 apóstoles más, 3 eran. Y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo, ¿verdad? Y se acuerdan que definimos qué cielo, pues, y dijimos que era el tercer cielo, es decir, la magnífica gloria, que de donde ahí salió la voz, ¿ok? Bien. Y nosotros, versículo 18, estoy en 2 de Pedro 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. O sea, el apóstol Pedro y 2 más que estaban ahí acompañándolo fueron testigos presenciales. Y no solamente estaban presentes acompañando a Jesús, sino que vieron y oyeron. Estamos hablando Estamos hablando de la transfiguración. La transfiguración. Acuérdense que eso lo vimos en la clase anterior. Fuimos allá a los textos donde vieron que el Señor Jesús se transformó. Y ellos escucharon una voz. Por lo tanto, ellos fueron testigos presenciales donde oyeron y vieron las maravillas, una maravilla que ningún ser humano ha visto, solamente ellos. Bueno, Pablo después. Por eso que solamente ellos tienen el privilegio de llamarse apóstoles, porque ellos tuvieron una experiencia que nadie más ha tenido. Por eso que si ustedes ven a algún parlanchín hoy día que se hace llamar apóstol, bueno, pregúntenle si ellos han visto y oído y han estado presentes cuando el Señor Jesús se ha transfigurado. Pregúntenle. Cuando usted se encuentre con un apóstol moderno, ¿verdad? Pregúntenle. Pregúntele. Apóstol, pregúntele así. O por último, me echen la culpa a mí. Y que el profesor Walter nos dijo que le preguntaran. Apóstol, ¿usted estuvo en el monte ahí, en la transfiguración, y vio, oyó al Señor Jesús? ¿Oyó esa voz desde la magnífica gloria que venía desde el tercer cielo, del trono de Dios? ¿Usted oyó esa voz? ¿Estuvo ahí? Y seguramente el apóstol le va a decir que sí, porque así son de descarados, ¿verdad? Sí, porque Dios me dijo. Así hablan, ¿verdad? Dios me dijo. Ellos tienen contacto directo con el trono de Dios. Eso es una maravilla, eso. No sé cómo lo hacen, pero bueno, deben tener algún convenio ahí. Bien, entonces, estamos hablando que ellos fueron testigos, ¿vale? Ahora, guardando las proporciones, nosotros
también podemos ser testigos. ¿En qué sentido? No en el sentido de los apóstoles, porque nosotros no nos hacemos llamar apóstoles. Claro, los que se hacen llamar apóstoles dicen, ay, no, pero es que la palabra apóstol significa enviado, representante, embajador, qué sé yo, ¿no es cierto? Y por ahí no nos convencen. Se van a la etimología de la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra? Pero la palabra es, los conceptos son más que significados como tal, objetivos, lingüísticos. Tienen un sentido, ¿verdad? No todo se puede, no cualquiera le puedes decir profesor, no a cualquiera le puedes decir docente, no a cualquiera le puedes decir pedagogo. O sea, es más que un concepto. La palabra profesor implica una preparación, una formación, experiencia, etcétera, etcétera. Vocación, en este caso de la teología, un don de la enseñanza. Entonces, no es llegar a decirle profesor a cualquiera, pues. De igual manera, no es llegar a decirle a alguien apóstol. En el caso bíblico, apóstol es aquel que han sido testigos presenciales, y han oído, y han visto. Ahora, ¿nosotros también podemos ser testigos? Sí, pero no en el sentido de los apóstoles, como los apóstoles, sino que, guardando las proporciones, en otro sentido, sí podemos ser testigos. No apóstoles, pero sí testigos. Pero ya voy para allá. Veamos un texto más maravilloso que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Yo no tengo ninguna certeza de cuántas personas hay, porque este YouTube, oiga, este YouTube parece que fuera, no sé. A ver. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Vale? Primera de Pedro, capítulo 5. Una señal, pero malísima. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. ¿Ok? Capítulo 1. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Cuando dice anciano, no se está refiriendo a anciano de edad. Para pensar que, ¿ah? No, anciano tiene que ver con, eh, responsable, que ejerce algún liderazgo, que ejerce algún tipo de responsabilidad. No me gusta hablar de liderazgo, ¿ah? Porque en realidad los apóstoles, es que la palabra liderazgo, sí, es como que tiene más atribución que otro. Y la verdad es que no, los apóstoles, si bien en la práctica, claro, ejercían algún liderazgo en el sentido de que eran columnas, así lo describe la palabra de Dios, eran columnas en el sentido de que eran quienes tenían el testimonio genuino de haber vivido con Jesús. Entonces, de alguna manera, claro, había un valor ahí agregado a su experiencia que no tenían los demás, ¿verdad? Tenían una motivación, ¿no es cierto?, que no era la misma que los demás, porque ellos habían sido testigos presenciales del Señor Jesús. ¿Vale? Entonces, ancianos, estamos hablando de estamos hablando de quienes ejercen cierta influencia, liderazgo, más madurez, una encomienda especial, la verdad, un mandato directo, etcétera, etcétera. Yo anciano también con ellos, y dice, y testigo. Noten, 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo. ¿Testigo de qué? Ya dijimos ya en 2 de Pedro 1:16 en adelante que ellos escucharon una voz que venía de la magnífica gloria y ellos escucharon, vieron, pero ¿de qué más fueron testigos? Acá dice, de los padecimientos
de Cristo, de los padecimientos de Cristo. Ahí no le entiendo, Fabián. Me dice, ¿qué significa la gris? La gris de Dios. La gris de Dios. No entiendo. Gris. No, ahí no entendí. A ver si puedes redactar o explayarte un poquitito más, Fabián. ¿Vale? Bien. En 1 Pedro 5.1 dice entonces, testigo de los padecimientos de Cristo. Efectivamente. Cuando en su congregación o en algún ministerio, algún invitado, ¿verdad? Gris, lo que pasa, ¿sabes lo que dijiste? Grey, la Grey es el rebaño, Grey es el rebaño, la congregación. A las congregaciones o a las iglesias se los compara con un rebaño de ovejas, o la Grey, ¿vale? Bien. Lo que pasa es que el chat como que traduce. La palabra Grey la traduce como gris. No sé por qué. Está como traduciendo. Es que la señal la tengo más o menos nomás, ¿verdad? Parece que ya. Entonces, noten que Pedro, en 1 Pedro 5.1 dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Por favor, cuando ustedes vayan a un ministerio o llega algún personaje a su congregación, ¿no es cierto? Y diga que es apóstol, viene el apóstol. Bueno, pregúntenle al apóstol, ¿verdad? Pregúntenle al apóstol si él ha sido testigo de los padecimientos de Cristo. Porque los apóstoles, Pedro, fueron testigos de los padecimientos de Cristo. Ellos fueron testigos de todo el suplicio y el sufrimiento que se le infligió al Señor Jesús. Bueno, pregúntale al apóstol moderno si ellos han sido testigos de eso. ¿Ya? Que soy también participante de la gloria que será revelada. Soy participante de la gloria que será revelada. ¿Vale? Cuando habla de la gloria que será revelada, que voy a ir un poquito del tema, porque tengo que explicar el texto completo ahí, pues, ¿verdad? Entonces, cuando dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Participante quiere decir, es como querer decir, estoy involucrado en el camino, ¿no es cierto? Que camino por la fe en espera o en vistas de alcanzar esa gloria. ¿A qué se refiere con la gloria que será revelada? ¿A qué se refiere con eso? A la gloria que será revelada. ¿Mm? Bueno, puede ser entendido desde varios puntos de vista. La gloria que será revelada dice relación con el cumplimiento de las promesas al fin del camino, al fin de la vida cristiana. La vida eterna, estar en la presencia de nuestro Señor Jesús, ya no ver a Jesús en su gloria, ¿no es cierto? Etcétera, ¿vale? Claro, y después el versículo 2, y lo que preguntaba Fabián, ¿no es cierto? Dice, apacentad la grey. Apacentar la grey. La grey es el rebaño del Señor, la congregación, la asamblea, la reunión, las ovejitas. Entonces, se compara a la iglesia con un rebaño de ovejitas. Entonces, la grey, ¿vale? Bien, vamos ahora a leer un versículo que está en Isaías, no, Zacarías 44. Vamos para allá. Zacarías 44. Un ejemplo de testigos, para que vean ustedes que no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo también. Si es cosa que ustedes vayan a una concordancia y busquen la palabra, pongan la palabra testigo o testigos en plural. Y van a salir todos los versículos, habla de testigos, ¿verdad? Si ustedes van a Zacarías, ¿verdad? Zacarías, por aquí tenía Zacarías hoy, se me pierde Zacarías a mí. No sé por qué se me pierde Zacarías tan rápido, ¿verdad? O Isaías era. Ay, señor, a ver, déjame. Ay, chicos, era Isaías, perdón. Isaías, capítulo 44, si no me equivoco. Sí, Isaías 44. Había otro texto que había que Isaías, ¿cuánto era? O Zacarías. Bueno, vamos a Isaías mientras.
Isaías 44. Noten lo que dice acá, por favor. Pongan atención porque vamos a terminar con Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes que en Apocalipsis capítulo 11 habla de dos testigos? A propósito de testigos, porque estamos hablando de testigos, sí, somos testigos, ¿verdad? Pero tengo que llevarlos a estos ejemplos de los apóstoles y profetas para que vean ustedes la implicancia que tiene la palabra testigo. Ya vimos ya el apóstol Pedro, que fue testigo, oyó, vio, estuvo presente, o fueron testigos. Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pero ¿en qué sentido fue también testigo? No solamente fue testigo en cuanto a que con sus sentidos puede dar fe de lo que experimentó porque lo oyó, lo vio, estuvo presente. Ellos tocaron a Jesús, abrazaron a Jesús, vieron los sufrimientos de Jesús, fueron testigos. Pero después que el Señor Jesús ascendió y ya no estuvo entre ellos, ¿siguieron siendo testigos? Sí. ¿En qué sentido? Que como testigos presenciales tenían autoridad moral y ética para hablar o comunicar el conocimiento, la información, los antecedentes, los acontecimientos de primera mano. Ellos eran testigos de primera mano. Por eso que tenían la autoridad y la moral, ¿no es cierto?, de transmitir y por lo tanto su testimonio, porque eran testigos, entonces ellos daban testimonio de lo que habían efectivamente visto. Por lo tanto, ellos hablaban, su testimonio era veraz, era creíble, tenían autoridad. Si Pedro lo decía, es porque fue así, porque él lo vio, lo escuchó. El testimonio, es decir, la comunicación que ellos estaban dando ahora, ellos estaban dando, al ser testigos presenciales, son testigos de primera mano. ¿Se dan cuenta? Por eso que Apocalipsis 1 dice, Juan, que ha dado testimonio, pero no solamente dice testimonio de Jesucristo, dice que ha dado testimonio de la palabra. O sea, ellos eran transmisores genuinos, fidedignos de la palabra. Eso es un verdadero testigo. ¿Y por qué tenía tanto poder su testimonio? ¿Por qué tenía poder su testimonio? Porque vivían la palabra, guardaban es, practicaban, ponían por obra, obraban la palabra, por la palabra, claro, Fabián. Por eso su testimonio tenía poder, convencía, que es todo lo contrario de lo que sucede hoy día. Pues. Hoy día se predica mucho, ay, se llora, o chagan los micrófonos, se revuelcan por el piso, pero todo lo que predican se va por la taza del baño, perdón la expresión, porque la vida de los predicadores contradice lo que hablan. No era así con los apóstoles. La palabra de los apóstoles, el testimonio que ellos daban tenía poder porque ellos reflejaban lo que predicaban, vivían lo que predicaban. Por eso que la palabra de Dios constantemente nos está amonestando a ser practicantes de la verdad. No solamente oidores olvidadizos, sino que poner por obra. Por eso que Romanos 1 dice, el justo, el perdonado, vivirá por la fe. Tiene que vivir lo que cree. Al contrario de lo que sucede hoy día, pues. Al contrario de lo que sucede hoy día. Por eso que el mundo se ríe. Por eso el mundo se burla de los canutos, porque somos unos inconsecuentes. Borramos con el codo lo que escribimos con la mano. ¿O creen ustedes que los compañeros de trabajo no nos observan?
¿O creen ustedes que los vecinos no nos observan? ¿Ustedes creen que no nos oyen? ¿Ustedes creen que los vecinos no ponen la oreja en la pared para escuchar cómo usted se expresa en la casa? Nuestra vida está destruyendo el testimonio que damos oralmente. Por eso no tenemos autoridad. Por eso que no creo los avivamientos de domingo. Reunión de avivamiento. Claro, el avivamiento es mientras dura la reunión, porque se acabó el avivamiento. Si es la dopamina nomás de la reunión, después se acabó el avivamiento. Estoy hablando en términos generales. Hay honrosas excepciones. Hay gente en la iglesia buena que vive lo que predica. No hay ninguna duda de eso. Pero no es la regla general. La regla general es otra. Por eso que los apóstoles tenían autoridad. Por eso que se les creía. Por eso que se les creía, ¿verdad? Bien, en Isaías 44, Isaías capítulo 44 dice lo siguiente, versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿Vale? Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río, todo esto es símbolo del Espíritu Santo, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, sequedal un lugar seco, sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Noten que a Jesús se le dice Jehová de los ejércitos. No sé si alguien lo notó. Versículo 6, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Aquí está la Trinidad. Ya habló del Espíritu. Ahora habla del Padre. Así dice Jehová, Rey de Israel. Y el Hijo, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Eh? Jehová. ¿Por qué se le llama Jehová? ¿Por qué se le llama Jesús? Porque Jehová de los ejércitos es un nombre para Jesús también. ¿Por qué a Jesús también se le llama, por qué a Dios se le llama Jehová de los ejércitos? ¿Se han preguntado ustedes? De los ejércitos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el ejército? ¿Ah? Bueno, son los ángeles, las huestes celestiales, son los ejércitos. ¿Y por qué a los ángeles se les llama ejércitos? Puede haber dicho hueste angelical, pero ¿por qué dice ejército? Es un vocabulario militar. Bueno, acuérdense lo que pasó en el cielo. Apocalipsis capítulo 12. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles, una batalla en el cielo. Y los ángeles son guerreros, son militares. ¿Vale? Y a las huestes celestiales también se lo describe como carros de caballo, carros de guerra. ¿Ok? Por si acaso. Los ángeles también portan espadas. Bueno, sigamos avanzando. Isaías 44, 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene. ¿Qué dice? Anúncienle lo que viene.
y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis, ni se asusten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Acá se le está dando una orden, a dos siervos para que, según el versículo 7, anuncien lo que viene y lo que está por venir. Pero tienen autoridad porque son testigos. Aquí dice el versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Los testigos, los que han presenciado las palabras de Jehová, las obras de Jehová, son testigos para ir a anunciar. Ahora, pregunta al chat. Tanto los profetas como los apóstoles, ¿de qué manera han dado testimonio ellos? ¿De qué manera han anunciado lo que han recibido, la revelación? ¿Cómo la han anunciado? ¿Cómo la comunican? ¿Cómo la comunican? Pongan atención porque se van a caer de la silla cuando lleguemos a Apocalipsis. Los profetas han sido testigos de las maravillas de Jehová. Acuérdense, Elías, famoso Elías, Moisés, Abraham, Daniel, Josué, Ruth, Esther, fueron testigos de las maravillas de Dios. ¿Y cómo dieron testimonio de esa experiencia? ¿Cómo la comunicaron? Pregunta para el chat. ¿Cómo la comunicaron? Bueno, no sé si por la señal o no saben, pero no importa. Los profetas y los apóstoles han dado testimonio, sí, testimonio de vida, pero escrito, exacto. Los profetas que han sido testigos, ¿verdad? A ver, Moisés, ¿por qué sabemos todo lo de Moisés? Porque Moisés lo escribió. Exacto, Teresa, a través de la palabra. La palabra nos da testimonio de lo que sucedió. Exacto, el Pentateuco. Si no fuese por el Pentateuco que ha sido escrito, no tendríamos el testimonio, no tendríamos el conocimiento, los antecedentes, la información de lo que vivió Moisés. No sabríamos lo que pasó con Daniel si no se hubiese escrito lo que vivió Daniel. No sabríamos lo que pasó con Isaías si no se hubiese escrito el libro de Isaías. No tendríamos idea de la vida del Señor Jesús si Marco no hubiese escrito el Evangelio de Marco. No hubiésemos sabido nada del Señor Jesús si Mateo no escribe Mateo. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos recibido el testimonio escrito de lo que ellos han visto y oído y estuvieron presentes. Por eso que Pedro dice, no os hemos dado a conocer. ¿Qué cosa han dado a conocer? ¿Cómo? Escritamente, escrito. Por eso que el Señor Jesús citaba el testimonio de los profetas. Escrito está. Y citaba Salmo y citaba la palabra. Por eso que Pablo podía fundamentar su enseñanza, porque usted lee Romano o algunas cartas de Pablo, dice, así como Abraham, así como David, así como Oseas, así como Amós, dice Pablo.
Pablo cita a los testigos que dejaron escrito sus experiencias. Han sido testigos y ellos ponen por escrito lo que han visto y oído. Por lo tanto, ellos son su testimonio, lo dan por escrito. No solamente lo vivieron, evidentemente, pero lo ponen por escrito y gracias a eso nosotros podemos recibir su testimonio escrito. ¿Qué es la palabra entonces? El testimonio de Dios. La palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Vale? Hemos recibido el acta como en cada reunión se deja exactamente, ¿verdad? Se deja registro de lo vivido, de lo conversado, de lo experimentado, se deja registro y por eso nosotros ahora, esta última generación del tiempo del fin, hemos recibido ese testimonio, es un testimonio genuino que tiene autoridad. Por eso nosotros consideramos la Biblia como autoridad. ¿Por qué? Porque no son Guillermo Maldonado los que escribieron esto, pues. Estamos hablando de gente que estuvo en el monte Sinaí y escuchó las bocinas y vio cómo con su mano Jehová escribía las tablas de la ley. Están escritos todos los testimonios, ¿verdad? Hay una parte acá que dice, el apóstol Pablo, hay una parte que dice, como es una parte que él dice, que ha dejado para que, ¿cómo era? Él dice que hay cosas que ha dejado escritas para nosotros, para quienes han alcanzado los fines. A ver, 1 Corintios capítulo 10, vaya para allá rapidito. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Noten. Repito, pongan atención el hilo que estoy llevando porque vamos a llegar a Apocalipsis y vamos a descubrir quiénes son los dos testigos de Apocalipsis. Y vamos a echar abajo la interpretación apocalíptica judaica, no cristiana, no bíblica, la interpretación judaica que la iglesia ha tomado para poder interpretar Apocalipsis 11. Porque cuando usted le diga, ¡ay! Los dos testigos de Apocalipsis, Moisés y Elías, van a resucitar literalmente, y van a predicar. Eso es una fantasía. Esa es una interpretación judaica. No es conforme a la palabra de Dios, no es una interpretación cristiana. Pero como el mundo cristiano está traumado con los judíos, y se creen judíos, y dale con los judíos, y dale con Israel, y yo le estoy mostrando con la palabra qué son los testigos. Porque cuando lleguemos a Apocalipsis 11, vamos a entender quiénes son los dos testigos del Apocalipsis, que no son dos testigos literales. ¿Vale? Bien. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis, que no seamos ignorantes, que nuestros padres, ¿quiénes son los padres? Bueno, los padres son los que nos antecedieron. Abraham, Moisés, Adán, todos los patriarcas, esos son los padres, los patriarcas. ¿Vale? Los patriarcas. Y los patriarcas dejaron escritos. Y ahí están registradas sus experiencias. ¿Y para qué han sido registradas sus experiencias? ¿Para qué tenemos nosotros acá Isaías, Ezequiel, Samuel, Número? ¿Para qué tenemos estos libros? ¿Para qué? Bueno, para saber lo que pasó y saber cómo fue su experiencia. ¿Para qué? Vamos a leerlo.
1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube. ¿Qué nube? ¿Qué nube? Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Acá está haciendo referencia a la trayectoria en el desierto y al cruce del mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Pablo está haciendo referencia a la experiencia de Moisés, de los patriarcas para atrás. Noten, ¿por qué Moisés sabe? ¿Por qué Pablo está citando eso? Porque está escrito, porque los patriarcas dejaron testimonio de todo lo experimentado y todo lo vivido para beneficio de las generaciones posteriores. Es decir, nosotros hemos recibido el testimonio de los antepasados, porque ellos, a través de sus escritos, nos van dejando testimonio, nos hablan, nos predican, nos comunican. ¿Vale? 1 Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos, noten que todos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, porque todos los patriarcas caminaron por la fe en Cristo. Claro, no Cristo en persona de carne y hueso encarnado como nosotros leemos en el Nuevo Testamento, sino que ellos vivían con la esperanza en el Salvador. Por eso que tenían este sistema de los corderitos y los sacrificios, porque en su mente estaba la esperanza del Mesías, del Salvador, que era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, un remanente, un grupo de fieles, pero la gran mayoría del pueblo de Dios se perdió, fueron incrédulos, desobedientes. Pero de los más de ellos, es decir, la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, acá está la clave. Anota ahí, Fabián. Mira la clave. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, los que quedaron en el desierto, los que fallaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos, según está escrito, perdón, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Interesante la expresión cayeron, ¿eh? Caer es símbolo de transgresión, perdición. Caer es símbolo de perdición, ¿vale? Caer. Por eso que en Apocalipsis se le dice a la Babilonia, caída es Babilonia, ha caído Babilonia. Caer. Por eso se habla que Israel, en Romanos, se habla que el pueblo de Israel cayó, tropezó, falló al rechazar a Cristo y quedaron postrados. O sea, cortaron la comunicación con Dios. Ellos. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. La palabra tentaron quiere decir que provocaron, desafiaron a Jehová y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos. Versículo 10. Como algunos de ellos murmuraron. Murmuraron quiere decir que rezongaron, reclamaron, no estaban conformes, se quejaban. Murmuraron y perecieron por el destructor. Interesante, ¿eh? Destructor. En Apocalipsis, cuando usted lee las trompetas, cuando usted lee la quinta trompeta, se habla de una estrella que cayó del cielo.
al cual se le dieron las llaves del abismo. Y del abismo surgieron langostas. Y dice que eran millones de millones, 200 millones, dice. Y a esta estrella que cayó del cielo se le llama Abadón o Apolión, que significa destructor. Bueno, los que están conmigo en la diplomatura en escatología ya saben ya la respuesta de eso, ¿verdad? Bien, ¿quién es ese destructor? Interesante, porque acá dice el versículo 10, 1 Corintios 10, 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, segunda vez, y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo, están escritas como testimonio para que nosotros aprendamos de ese testimonio, de esa experiencia. Y acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, estas cosas, la palabra de Dios está escrita para las generaciones posteriores, para que aprendamos. Pero podemos aprender y sacar lecciones gracias al testimonio de esos testigos que han escrito lo que vivieron. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ok. Vamos ahora a Apocalipsis. Con esto vamos a ir cerrando ya. Vamos a ir cerrando porque no quiero aburrirlos. Seguramente tienen sueñito, tienen que prepararse para mañana. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 10. Entonces, en resumidas cuentas. Ahora, se me fue algo. ¿Eh? El Señor Jesús es un testigo también. ¿Es un testigo el Señor Jesús o no? ¿Mm? Bueno, ¿qué dice Apocalipsis? Sí, Jesús es un testigo también. Jesús tenía autoridad. Claro, pero también, sí, Leli, en ese sentido sí, sí, en ese sentido sí. ¿Ah? ¿Vale? En ese sentido sí. A ver, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, Apocalipsis 3, 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, Jesús. Pero no es un testigo falso. Acá dice es un testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Por eso que puede hablar sobre el reino de los cielos, porque él viene del reino de los cielos. ¿Quién más podía hablar del reino de los cielos que el que viene del reino de los cielos? Y no solamente viene del reino de los cielos, sino que creó todas las cosas. Creó todas las cosas. ¿Qué mejor testigo que el Señor Jesús de las cosas que habla? Por eso que él podía hablar del reino, porque él es el creador. Es el creador. Por favor, vean en el Evangelio de Juan. Vean el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. ¿Cómo que Jesús? A ver, yo les digo una cosa. Muy bien lo que dijeron que sí. Si ustedes van al Evangelio según San Juan, capítulo 1,
San Juan capítulo 1, que hay un montón de versículos, pero con uno basta, ¿verdad? San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, bueno, sabemos que, oiga, Dios no tiene principio, es eterno, es desde el tiempo y de la edad sin fin, sin comienzo, no hay principio, porque simplemente Dios es, ¿vale? Pero cuando dice acá principio, evidentemente está haciendo referencia a Génesis, principio desde el punto de vista terrenal, ¿vale? San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. La palabra, logos. En el principio era el verbo. De hecho, Jesús mismo es la verdad. Su palabra es verdad. O sea, Él es la verdad, lo que Él dice es verdad y su testimonio es verdad. En el principio era el verbo, en el principio, imagínense cuánto tiempo atrás. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Perdón, y el verbo era con Dios, co-creador, copartícipe de la creación. Y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios, juntos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Impresionante. O sea, ¿quién con más autoridad nos puede hablar de la historia de la creación, de la vida y de la revelación de Jesús? ¿No leímos recién que nuestros padres caminaron por el desierto y bebían todo de la roca espiritual y la roca era Cristo? Por eso cuando el Señor Jesús caminó entre nosotros y hablaba sobre el reino, era un testigo de primera mano, porque era el creador. Por eso que la palabra tiene autoridad. Por favor, vamos a otro versículo más. Lo que ustedes van a gozar con esto. Así como me gozo yo. Mira. Dice en a ver. Lucas 4:36. Lucas 4:36. Vamos para allá. Lucas 4:36. Lucas 4:36. Lucas 4:36. Qué maravilla esto, ¿ah? Ay, Señor mío. Bueno, no voy a leer todo el texto, pero en el Lucas 4:31 se habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo. Bueno, evidentemente el Señor Jesús lo sana, pero note lo que pasó. Versículo 34, Lucas 4:34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Hablaba al demonio. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Y cómo le respondió Jesús? Que es desde el principio, ¿ah? Y que era con Dios y era Dios.
y que luchó con su ejército contra el dragón. Versículo 35. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos, noten ahora, y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros. Pongan atención ahora, que ahora se cae internet. Ahora se cae internet. ¿Qué palabra? Pues que San Juan dice el verbo, la palabra, el logos. ¿Por qué? Porque Jesús en la creación dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Basta su palabra, porque su palabra tenía autoridad. Hágase esto y se hacía, hágase esto otro y se hacía. Acá dice, versículo 36, y estaban todos maravillados. ¿Qué palabra es esta? ¿Cuál palabra? El cállate y sal de él, pues. Le dio una orden al demonio, con autoridad. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder, ¿qué tiene la palabra? Autoridad, porque viene, es una palabra divina. Eso tiene autoridad. ¿Por qué creemos en la palabra como autoridad? Porque es una palabra divinamente inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. Acá dice, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus del mundo y salen? ¿Ah? ¿Ah? Y pueden ustedes seguir leyendo, hay una cantidad de versículos que busquen la palabra autoridad en una concordancia. Le van a salir todos los casos que el Señor Jesús se le atribuye autoridad. La último texto, Marcos 1:22. Marcos 1:22. Para ir a Apocalipsis. Pues. Marcos 1:22. Marcos 1:22. Marcos 1:22. Versículo 21. Marcos 1:21. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba, era profesor. Entre paréntesis, ¿hay algún texto bíblico que apoye? ¿Hay algún texto bíblico donde muestre que el Señor Jesús iba a las sinagogas o cuando iba al monte a predicar, cuando iba a enseñar, los tenía todos bailando? ¿Hay algún texto que diga eso? ¿Que el culto consistía en eso? Con cariño, ¿eh? Yo no quiero ofender a nadie, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Lo digo con sarcasmo, por supuesto. En ninguna parte no existe. Porque todo culto de adoración, toda reunión, a ver, toda reunión devocional es una reunión donde se apela al entendimiento, al raciocinio, donde se medita la palabra, se reflexiona en la palabra, no nos tienen saltando a todo. Los únicos registros que hay de culto donde la gente transpira, según la Biblia, son los cultos paganos. Los cultos paganos tocan tambores y bailotean. La Biblia, es la Biblia. Porque el Señor Jesús enseñaba,
daba discursos y la gente estaba calladita escuchando y la gente aprendía sobre la palabra y el Señor Jesús explicaba la palabra. Eso es un verdadero sermón. El verdadero sermón cita la Biblia y el que está predicando enseña, la explica. En un verdadero culto, la preeminencia, el protagonismo lo tiene la palabra. La palabra. Cuando la palabra me estoy refiriendo a un sermón donde se enseña, se explica. Es un culto racional. Bien. Dice así entonces el versículo 22, Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina. Escuchaban a Jesús, lo que él enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Por eso que ustedes, que son buenos estudiantes, la mayoría aquí son estudiantes de Veritas Day, ustedes van a aprender a enseñar con autoridad. Porque quien los escucha a ustedes enseñar, se van a admirar de cómo explican la palabra. No como los otros que se tragan el micrófono. Se tragan el micrófono. No, eso no. Lo tienen a todos bailando. Ustedes van a apelar al entendimiento y van ¿saben ustedes que cuando Jesús le dijo a Pedro, apacentad mis corderos? ¿Saben ustedes qué significa apacentar? Como me preguntaba Fabián delante, apacentar la grey, porque Jesús nos dijo, pon a bailar a la congregación. Apacentar quiere decir que el pastor de las ovejas, el pastor humano, tiene que alimentar a las ovejas. Pero no haciéndole mover la cabeza así como heavy metal, pues no, de esa manera no. No, de esa manera no. O bailando, corriendo, tirándose al piso, haciendo flexiones, no, eso no. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, apacentad a mis corderos, se refería a alimentarlos, llevarlos donde hay pastos frescos, no pasto seco, pasto fresco. Se alimenta, y la oveja se alimenta cuando entiende la palabra, cuando come. Los profetas hablan de comer la palabra. Apocalipsis 10 habla de comer el librito. Comer la palabra es alimentarse, entenderla, sacarle provecho. ¿Vale? Terminamos de leer entonces. Bueno, Señor Jesús enseña como quien tiene autoridad. ¿Vale? Último texto. Y ahí vamos a Apocalipsis, hablando de los dos testigos. ¿Vale? Bien. Busquen por favor Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Ya, ahora sí vamos a Apocalipsis. Ya, vamos a Apocalipsis. 1:16. Apocalipsis 1:16. Yo les he enseñado a mis alumnos en Apocalíptica Bíblica que a todo esto se viene un curso de 2 meses sobre Apocalipsis. Está la diplomatura en Apocalíptica Bíblica de 6 meses, y para los estudiantes de licenciatura se abrió el postítulo en Apocalíptica Bíblica, que es una especialización en el libro Apocalipsis, ¿vale? Es un programa único en Hispanoamérica. Nadie más hace esos programas que estamos haciendo nosotros. Nadie más, ¿vale? En Apocalipsis capítulo 1 se describe al Señor Jesús como se ve en el cielo.
¿Vale? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, y empieza a describir cómo se ve el Señor Jesús en el cielo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, lustrado, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Interesante. Su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Ahora pongan atención. Ahora pongan atención. Tenía en su diestra, en su mano derecha, el Señor Jesús, 7 estrellas. Tener en su diestra significa que tiene el dominio, tiene la posesión. 7 estrellas. Y de su boca salía una espada. ¿Se acuerda que al inicio de la transmisión le dije, saque su espada de 2 filos? Eso está tomado de la Biblia. Porque la palabra que sale de la boca del Señor Jesús, porque Él es el verbo, la palabra que enseña con autoridad, ¿verdad? Porque Él es testigo también, el testigo fiel y verdadero de la palabra verdadera, de la verdad. Yo soy la verdad, decía Jesús, ¿verdad? Bueno, tenía, versículo 16, Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda, no que salga una espada de verdad, pues chiquillo, esto es simbólico, porque Apocalipsis es eminentemente simbólico. Así que cuando dice que de su boca sale una espada, no era tragasable, no era cosa así de esos de circo, no, es un símbolo. De la boca dice que sale una espada aguda de 2 filos. La palabra es símbolo, perdón, la espada es símbolo de la palabra que sale de la boca de Jehová y ha sido escrita. La Biblia es una espada. ¿Y por qué dice 2 filos? Un filo es cuando nuestro Señor Jesús estaba con el Padre. Todavía no llegaba el Mesías. Todavía no estaba encarnado, todavía no se hacía hombre. Pero el otro lado del filo de la espada es la parte de la historia donde sí, Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. La espada de 2 filos representa la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es una espada de 2 filos. ¿Vale? ¿Ok? Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:12. Y escribe el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Porque Jesús era en el Antiguo Testamento y era en el Nuevo Testamento. ¿No leímos recién que Moisés pasó por el desierto y bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo? Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Se revelaba, claro que se revelaba, de alguna manera. Pero en el Nuevo Testamento se encarnó. Dios hizo carne y habitó entre nosotros como una persona. De tapa a tapa tenemos a Cristo revelado. La espada de 2 filos.
Apocalipsis capítulo 11. Ya con eso vamos cerrando, ahora sí, para no aburrirlo. Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos. Los dos testigos. ¿Ah? Bueno, no voy a explicar todo el capítulo 11 de Apocalipsis, pero imagínense usted, vamos a estar 2 horas acá. Voy a ir al punto solamente porque quiero aclarar el tema de los testigos y quiénes son los dos testigos después de todo lo que hemos repasado. A ustedes les diría que era clarito lo que son los dos testigos. Entonces, cuando ustedes escuchen a un traga micrófono o a un malabarista de la profecía y les diga que aquí los dos testigos son Moisés y Elías que van a resucitar literalmente y van a estar caminando por la tierra. Ese tipo de interpretaciones fantasiosas del Apocalipsis no están basadas en la Biblia. Están basadas en fantasías, la mitad fantasía y la mitad apocalíptica judaica. Porque la mayoría de los conferenciantes sobre Apocalipsis acá en Chile, por lo menos, son todos fanáticos de Israel. Entonces, todos lo relacionan con Israel. Y como no entienden la Biblia, para poder estudiar profecía, van a buscar profecía según como dicen los rabinos, como dice el no sé qué cosa, como dicen los judíos. Entonces, interpretan la Biblia según la interpreta el judaísmo. Interpretan Apocalipsis según cómo lo interpreta el judaísmo. No según como dice la palabra cristiana. ¿Vale? Exactamente, Fabián. Pues Fabián ya la sacó. ¿Eh? Ya la sacó. ¿Por qué, chicos? Número uno, partamos de la base que el Apocalipsis es eminentemente simbólico. Simbólico. No podemos leer literal Apocalipsis. Claro, hay algunas evidencias, claro, que nos da cabida para simbolismo, hay cosas que dice claramente, ¿verdad? Pero cuando habla del cordero como inmolado, no está hablando de un animalito, pues. El cordero es el animalito es un símbolo del Señor Jesús. Cuando dicen las 7 trompetas, no es que un ángel viene con una trompeta de verdad, pues, tocando así con un amplificador, como en la Plaza de Armas. No, son símbolos. Trompeta quiere decir que se anuncia algo prominente. Voz como muchas aguas, voces como truenos. Son símbolos, símbolos. Cuando usted lee de los 144.000, no está hablando de israelitas literales de allá del Estado de Israel. Está hablando de israelitas espirituales. Todas esas interpretaciones son interpretaciones que no están basadas en la Biblia, están basadas en profecías judaicas. Cuando usted va a leer las interpretaciones proféticas de los judíos, del judaísmo, ellos interpretan todo eso. Que va a venir un anticristo, no sé de dónde, de allá de Israel, que hay un templo, que se va a construir un templo, que se va a construir un templo y que va a venir una vaca, una vaquilla roja, y todas esas fantasías del Señor de los Anillos. Todo eso está basado en interpretaciones judaicas de la religión judía. Ellos interpretan allá porque andan perdidos, están en tinieblas ellos. No están basados en el texto bíblico. ¿Vale? Bien. Dice así Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y el altar y a los que adoran en él. No voy a explicar esto porque me va a tomar tiempo. Esto yo lo explico en los programas de estudio donde enseño Apocalipsis, ¿vale? Pero el patio que está fuera, Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos. Bueno, ya aprendimos lo que es un testigo, pues. ¿No? Ya aprendimos, y dice dos testigos.
2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, que anuncien, por 1260 días vestidos de silicio. Silicio es símbolo de luto. Estos testigos, 2 testigos, versículo 4, noten que el mismo texto de Apocalipsis nos va ampliando qué es estos 2 testigos. Y nos dice que son personas, porque esto es simbólico. Sí, se lo simboliza con expresiones, o sea, se personifica a estos testigos. Pero no necesariamente son 2 personas, porque es un símbolo. ¿Vale? Y daré a mis 2 testigos que profeticen, versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. O sea, el texto nos está explicando que son 2 testigos. Y son 2 testigos que anuncian, que profetizan, que predican. ¿Vale? Ok. Profetizar es que dan un discurso, enseñan, anuncian. Profetizar quiere decir que hablan de parte de Dios, vienen de parte de Dios. Es decir, es una palabra inspirada, viene de parte de Dios. Pero también dice que son 2 olivos. ¿El olivo es símbolo de qué? Que estos testigos, al mismo tiempo, que profetizan, al mismo tiempo, dice que son 2 olivos, siempre 2. El olivo es un árbol muy preciado en Oriente. Y del olivo se saca aceite de olivo, con el cual se alimentan las lámparas para que alumbren. ¿Qué cosa alumbra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite, los olivos, el olivo, es símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué inspira la palabra? Porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Y los 2 candeleros? Los 2 candeleros. ¿Qué son los candeleros? Según Apocalipsis 1:20, según Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles y las de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Candeleros son símbolos de las iglesias. ¿Vale? Si ustedes leen Apocalipsis 2:5, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto, de dónde has caído, de dónde has tropezado, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, si no te arrepientes, te desecho como iglesia. Te rechazo como iglesia si no me eres fiel, no te arrepientes. Quitaré tu candelero. Ya no serás pueblo mío. ¿Vale? Así que tenemos acá en Apocalipsis 11:4, 11:5, perdón, 11:4, 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y los versículos que siguen confirmando o nos siguen indicando que los 2 testigos se están refiriendo a la palabra, al Antiguo y al Nuevo Testamento.
que profetizan, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, olivo. Y son 2 olivos porque representan a la iglesia, candelabros, iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la iglesia? El pueblo de Israel, el pueblo elegido. En el Nuevo Testamento, ¿cuál sigue siendo el pueblo elegido? La iglesia cristiana. ¿Vale? Y si alguno quiere dañarlos, la palabra, sale fuego de la boca de ellos, que sale de la boca del Señor Jesús, la espada de 2 filos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Literalmente, no. ¿En qué sentido sale fuego? A ver, ejemplo. Entonces, se van a caer de la silla. Exactamente, por ahí va Leslie. Bien. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Allá en Primera de Reyes 17 y 18, ¿se acuerdan? Elías pronunció una palabra lleno del Espíritu Santo, Elías, y pronunció una palabra con autoridad. Vive Jehová, Dios de los ejércitos, que no lloverá, no caerá, algo estoy parafraseando, no caerá, ¿cómo decía? A ver, eh, eh, Segunda de Reyes 1.10, a ver. Segunda de Reyes 1.10. ¿Cómo que es que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca? De los 2 olivos, de los 2 candelabros, de los 2 testigos, sale fuego de su boca. Segunda de Reyes, si no me equivoco, vamos a ver, porque a ver si la apunto. Segunda de Reyes 1.10. Miren Elías, Segunda de Reyes 1.10. Y Elías, ahí no, ¿sabes qué pasa, Fabián? Tú escribes y el programa te traduce la palabra, te la cambia. Entonces llegan otras palabras. Bueno, en Segunda de Reyes 1.10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, noten, Elías dice eso, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Para que vean ustedes el poder de la palabra. Pero no fue Elías, era Jehová actuando en Elías. El Espíritu actuando en Elías. ¿Elías qué era? Era un testigo de Jehová, un patriarca, por decirlo así. ¿Ya? Un profeta de parte de Dios que profetiza. Pero es su palabra la que tiene poder, sale como fuego. ¿Por qué? Porque él ordenó, conjuró y dijo, descienda fuego del cielo, en el nombre de Jehová. Y se cumplió. ¿Ok? En Segunda de Reyes 1.12, dice así. Segunda de Reyes 1.12, dice así. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿Se dan cuenta? Que esto está tomado del Antiguo Testamento y es puesto acá como símbolo. Los dos son los 2 testigos, la palabra, porque la palabra es una espada de 2 filos y en la palabra está registrado que la palabra dijo y se hizo. ¿Vale? Por eso que dice acá,
El versículo 5, Apocalipsis 11:5, y si alguno quiere dañarlos, acuérdense que Elías también estaba siendo perseguido, querían matarlo. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, la palabra tiene autoridad. ¿Se dan cuenta? Y eso está registrado ahí. Elías dijo que caiga fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Los profetas de Baal fueron consumidos por fuego que cayó del cielo. Acuérdense cuando hubo el conflicto de adoración y ambos hicieron un altar. Y los profetas de Baal saltaban y bailaban alrededor del del holocausto, de ahí y Elías no se puso a bailar. No invocó a Jehová bailando. Elías oró, y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Vale? Versículo 6, Apocalipsis 11:6. Estos, los dos testigos, tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Acá no está hablando literalmente, está haciendo referencia a los antecedentes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Elías profetizó que no iba a llover durante 3 años y medio y una tremenda sequía? Y Jezabel estaba enojada y andaba buscando a Elías para matarlo. Y Elías se fue a esconder en una cueva. ¿Se acuerdan? Porque Elías profetizó de su boca, declaró en el nombre de Jehová, declaró que no llovería durante 3 años y medio. Y Apocalipsis toma esto y dice, versículo 6, estos tienen poder de cerrar el cielo, los dos testigos, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder, porque la palabra es poder, sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿No pasó eso en Egipto? Y para herir la tierra con toda plaga. La palabra no habla de plagas también. Cuantas veces quieran. Y voy a seguir citándole textos. ¿Vale? Y versículo 7. Y cuando hayan acabado su qué, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, etcétera, etcétera. El mismo texto va explicando a qué se refiere los dos testigos. Y no es como dicen los tragamicrófonos y los malabaristas de la profecía, que son dos personas literales que van a resucitar en el fin del tiempo, Elías y Moisés, o no sé qué más, y van a predicar, van a ir en bus, no sé, en drones, van a ir en tren, a predicar por todo el mundo. Van a ir a predicar a los judíos, creo que es, a que se conviertan. ¿Quedó someramente claro lo que son los dos testigos? ¿Y qué es ser testigo? No solamente la palabra contiene el testimonio de muchos testigos, sino que nosotros también, al tener una relación personal con Jesús, es una relación personal pero de otra manera, no en carne y hueso como los apóstoles, pero nosotros también tenemos una relación personal con Jesús. Y si bien no hemos ido a un estadio a escuchar al Señor Jesús, nunca hemos ido a un monte, a un cerro a escuchar al Señor Jesús en persona, pero tenemos su testimonio. Aquí nos cuenta cómo fue todo. Y acá tenemos la palabra de Él hablándonos a nosotros. Y ahora nosotros, al recibir esta palabra por la fe, nos convertimos en testigos, igual que Juan en el Apocalipsis, que era testigo
de Jesucristo y testigo, que ha dado testimonio de Jesucristo y testimonio de la palabra de Dios. Y de hecho por eso estaba preso en Patmos, Juan, por causa de la palabra de Dios estaba preso, porque él daba testimonio. Y como decía Leslie recién, no solamente daba testimonio en cuanto a escribirlo, cartas, o a profetizar, a predicar, sino que era testigo con su propia vida. Con su vida daba testimonio de quién era discípulo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Cómo estamos a la hora? Bien. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo espero que este tema lo haya hecho reflexionar, lo haya hecho pensar un poquito, ampliar su mirada, desarmar prejuicios, malas interpretaciones, engaños, fantasías, ¿verdad? La mayoría de los conferenciantes actualmente, por lo menos acá en Chile, la mayoría, si no todos, los conferenciantes, menos los profesores Veritas Day, son todos fantasiosos. Se lo digo con autoridad, se lo digo con conocimiento de causa, porque los he escuchado. Y la mayoría con muy buenas intenciones, quiero pensar que con buena intención, pero son fantasiosos, son fantásticos. Escucharlos a ellos es como yo he escuchado algunas conferencias de pastores y conferenciantes que hablan de profecía y le hablan a las congregaciones y hacen conferencias y va un montón de gente a verlo. Y son chamullentos, son fantasiosos, hablan cuestiones que no están basadas en la palabra, son teorías, especulaciones, conclusiones que ellos sacan. O sea, le revuelven la cabeza a los hermanos. No le enseñan cosas concretas que la palabra explique, que la palabra nos guíe y nos diga, como lo acabamos de hacer ahora. Que la misma Biblia nos va enseñando que es un testigo. Vamos a Apocalipsis, ¿qué significan qué son los testigos? ¿Qué significa qué implica ser testigo, testimonio? ¿Vale? ¿Vale? 42 meses. 42 meses es un periodo de tiempo que depende del contexto, en este caso de profecía, porque los 42 meses aparecen en profecías nomás, Daniel o Apocalipsis. Tú vas a tener los 42 meses. Y esos 42 meses, cuando está en profecía, no es literal, no son 42 meses de 30 días, ¿verdad? De 31 días, no. Los 42 meses hay que aplicar en la regla bíblica de día por año. Es decir, son 42 meses proféticos, equivalentes, ¿no es cierto? Claro, si fuera literal, 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Esos días hay que transformarlo a año. ¿Vale? O sea, son 1260 años. Y eso equivale a alrededor de 10 siglos. Cuando la Biblia nos habla de 42 meses, o tiempo, si la mitad de un tiempo, ¿vale? O también sí está nombrado 1260 días, como en Daniel 12. Ahí está hablando, porque está haciendo referencia, en el caso de Apocalipsis 11, por ejemplo, la aplicación histórica, la explicación histórica de Apocalipsis 11 está haciendo referencia a la experiencia de la iglesia durante un periodo de persecución, durante un periodo oscuro, de oscuridad. ¿Vale? Y nosotros históricamente bueno, la iglesia ha pasado varios periodos de oscuridad, de persecución, donde la palabra ha sido suprimida. Y uno de esos periodos más conocidos es la Edad Media. Efectivamente. Otro periodo tiene que ver con la Revolución Francesa. También la palabra fue suprimida, prohibida y pasó por momentos de oscuridad. ¿Vale? Por eso que la escritura hace referencia a que querrán destruir la verdad, que eran esto, pero ellos seguirán dando su testimonio, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis 11 en escatología, ¿vale?
Me dice Leslie, excelente, me gustaría más explicaciones sobre Apocalipsis, muchas gracias. Sí, bueno, algún día estarán en el programa de escatología bíblica sobre apocalíptica y vamos a estudiar. Porque en esos programas de apocalíptica bíblica yo explico, bueno, mi especialidad es Apocalipsis. Yo explico Apocalipsis versículo por versículo, voy explicando todo Apocalipsis, lo explico, ¿vale? Y lo explico de una manera histórica, coherente con la palabra de Dios, sin entrar en fantasía y especulaciones y cosas raras que hoy día han confundido tanto a los hermanos. Gracias, profesor, Dios lo bendiga y a todos los presentes. Igualmente, Fabián. Alejandra, muchas gracias, profesor, por esa gran enseñanza, que Dios le bendiga mucho. Gracias a ti también, mi querida pastora. Muy buenas noches, mi profesor Walter. Muchas gracias por todas las bendiciones y descanse. Saludos de mi esposo mío. ¡Ah! Solange y Richard. ¡Ah! Son los pastores, pues. Ah, ahí está, pues, ahí está. Perfecto, ya, listo. Ya me quedó claro que. Muy bien. Yo ya me quedo poco para terminar la escatología. Ah, te queda poquito. Perfecto. Ya. Bien, bien. Ahora, chicos, con esto termino, ahora sí. Hay un programa, todo esto lo hemos compartido en los grupos de WhatsApp, ¿eh? En la comunidad veritana estoy lanzando la información. Tenemos una triada apocalíptica. Ahí llegó Pedro, mira, estaba Pedro aquí, ¿ves? Muy bien, ahí, un abracito, Pedro. Tenemos una triada apocalíptica. Tenemos el curso de 2 meses, es una iniciación nomás, Apocalipsis, ustedes tengan su primera lectura. Luego está el programa de diplomatura en escatología bíblica, que dura 6 meses, y ahí profundizamos un poquito más. Por después está ya el nivel experto, ¿ah? Que es el postítulo, donde ahí ya derechamente me tomo 10 meses para explicar Apocalipsis, y ahí lo vemos en detalle, ahí no se escapa ni una. ¿Ok? Ahí explicamos todo, o por lo menos hasta donde se puede explicar, porque Apocalipsis es un libro que tiene profecías cumplidas, unas que se están cumpliendo, están en desarrollo, y hay otras que están por cumplirse, ¿vale? Entonces, todo hay que leerlo en su contexto, ¿verdad? Y como le explico, hasta donde ha sido revelado. Hay muchas cositas en Apocalipsis que todavía están en discusión, digamos, están en discusión. Pero esa discusión tiene que hacerse en el contexto de la palabra, porque yo no puedo ir a especular para otro lado, ¿vale? Yo no puedo ir a ver, cuando yo estudio Apocalipsis, yo tengo que ir a fuentes seguras. ¿Y cuáles fueron las fuentes? A ver, la fuente segura para estudiar Apocalipsis es la misma Biblia. La misma Biblia. Ahí saco yo los antecedentes, como lo hicimos recién. Esa es la manera correcta de estudiar la Escritura. No salirme de la Biblia. No salirme. Pero hay a veces complementos externos que nos ayudan a entender la Biblia. Es decir, yo hago una exégesis. Tomo elementos externos, ¿verdad? Pero lo someto a la Escritura, lo integro a la Escritura, pero mi base de estudio, de análisis en la Escritura, ¿vale? No es una exégesis, que es al revés, que yo saco la Biblia para acomodarlo a lo que está afuera, al revés. No, 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 no. Entonces, los datos externos que a mí me pueden servir son la historia. La disciplina histórica me ayuda, ¿no es cierto?, a leer la escritura, a leer el Apocalipsis. ¿Ok? Pero yo no puedo estar especulando. No puedo estar especulando. Si yo leo, por ejemplo, que en la quinta trompeta hay langosta, salen langostas, yo no puedo estar inventando que son helicópteros. Pues. El mismo texto me está enseñando más o menos a qué se refiere, pues. No puedo decir que son helicópteros. Como dice un libro de alguien que es un comentario de Apocalipsis y dice que son helicópteros. ¿No es cierto? Gracias, profesor. Eduardo me dice, gracias, profesor. Como Roma. Fabián me dice, como Roma. No entendí eso mucho, como Roma. Bueno. Ah, como Alejandro Magno. Roma. Ah, exacto. Claro, exactamente. Muy bien ejemplo, muy buen el ejemplo que está dando Fabián. Exactamente, exactamente. No hay manera más sana,
más sana, y esto explíquenselo a los traga micrófonos y a los malabaristas de la profecía. Tienen que explicarle, ustedes explíquenle esto, a estos que andan dando conferencias en Chile. Díganle ustedes que el, 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 el enfoque correcto, o sea, a ver, el enfoque interpretativo bíblico es el historicista, es el histórico, ¿vale? Porque hay 3 o 4 enfoques para leer el Apocalipsis. Está el preterista, el historicista y el futurista. De los 3, el único que es bíblico es el historicista. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que leer el cumplimiento de la profecía a la luz de los acontecimientos humanos. ¿Qué significa eso? Historia, historia, historia. Tenemos que leer la profecía en el cumplimiento histórico, vamos viendo. Acuérdense que Daniel habla de Babilonia, Grecia, Roma, Cuerno Pequeño, nos habla de... Hay que ver el cumplimiento de la profecía en la historia, por eso que ese método de estudiar la profecía es bíblico. En cambio, el preterismo y el futurismo no son bíblicos, son extra bíblicos, lo insertaron en el mundo cristiano, que bien tiene origen en los jesuitas. Los jesuitas infiltraron en la teología evangélica protestante esos 2 métodos que no son bíblicos. Distorsionan el enfoque natural que tiene la escritura. ¿Vale? ¿Vale? Por eso que el futurismo cae en mucha fantasía, el futurismo es muy fantasioso. Es muy fantasioso porque interpreta literalmente lo que es simbólico. ¿Vale? No como el historicismo que descifra o decodifica el símbolo de una manera coherente, según el escritor nos dando los datos. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y aparte que es el método que la iglesia siempre ha seguido a lo largo de toda la historia. Desde que la iglesia ha interpretado la profecía de manera histórica, historicista. ¿Vale? Y es una línea progresiva de cumplimiento. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hay una cosa que va progresando y evolucionando. ¿Mm? Ya, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Ahora sí me despido, voy a hacer una pequeña oración y nos vamos a hacer tutito y a descansar. ¿Vale? ¿Vale? Bien, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque hemos terminado una nueva jornada de lectio. Gracias, Padre, por los oyentes, por los asistentes, rogando, Señor, que esta exposición, esta conversación, este análisis haya sido de gran bendición para muchos, Señor, que de alguna manera sirva para poco a poco ir ampliando, madurando en la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a ir guardando estas cosas en nuestro corazón y a ponerlas por obra, a ser realmente oidores que retienen la palabra, que viven la palabra y la ponen por práctica. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos testigos de la palabra. Padre, ayúdanos también a dar testimonio de tu palabra, primeramente con nuestra vida y segundo, a través de nuestra predicación. Padre, gracias por estos instantes y rogamos que tú nos acompañes aún terminando esta sesión, al dormir y al despertar. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Yo voy a cortar ahora, quedo a su disposición por WhatsApp. Cualquier consulta, duda, comentario, me lo hacen llegar. Todo dentro de un marco de cariño, de un respeto, ¿no es cierto? Y todo para edificación. Todo para edificación, ¿vale? Un abracito, Fabián, Eduardo, Pedro, a mis pastores queridos, ¿verdad? Que luego les toca practicar la hospitalidad conmigo. ¿A quién más? Tenemos a Leslie también. Saludos, Leslie. Teresa. Oh, Teresa ya está durmiendo, ya, Teresa. Tenía sueño, Teresa. Y a todos, ¿ya? A todos los que están por acá. Un abracito a la distancia. Nos vemos.